el mundo que se viene? ¿Qué es lo que preguntamos habitualmente nosotros? ¿Cuál va a ser el mundo que va a quedar? ¿Qué quedará ya como práctica habitual? ¿Qué actividades van a modificarse? ¿Cómo va a ser la interrelación entre nosotros como habitantes? ¿Cómo se va a mover una sociedad? Bueno, de eso se trata este programa que se estrena mañana. Miguel Brailovsky es vicepresidente, si no me equivoco, de Contenidos de History. ¿Cómo estás, Miguel? Antonio Laje Buen día, saluda. Buen Antonio, día. mucho gusto. Bien. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por atendernos allí. Contame, porque esta es la clave. ¿Qué mundo viene después? Cuando ustedes se plantean esto y lo que nos van a mostrar, esto es desarrollado, es decir, ¿a qué especialistas fueron a buscar? ¿Qué áreas? ¿Cómo está planteado? Mira, está planteado de la forma en que tratamos de abordar todos los contenidos en el sentido de conectar el presente con el pasado, ¿no? La gente los va a buscar a ustedes todas las mañanas en América buscando la última noticia del día. A nosotros nos busca para buscar esta perspectiva, cómo podemos explicar nuestra vida hoy teniendo en cuenta lo que pasó antes. Y hay muchas cosas de las que podemos decir de esta nueva normalidad que nos espera, ¿no? Todo el mundo está desesperado por volver a la normalidad, pero ¿cómo luce realmente esa nueva normalidad a la que nos estamos dirigiendo? Muchas de esas respuestas están también en el pasado y están en hechos históricos que nos anteceden. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia, lamentablemente tampoco es la última, pero lo cierto y algo que se repite a lo largo de la historia es que cada pandemia, más allá del dolor y de lamentar muertes y una cantidad de devastaciones que vienen acompañadas de estos fenómenos, también han traído saltos cualitativos y avances que tal vez hubieran llevado décadas y que tuvieron que resolverse de forma inmediata. Pasó desde la peste negra del siglo XIV al descubrimiento de América, con los virus desconocidos que trajeron los españoles a América, pasó con la gripe española del 18 al final de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que muchos de las prácticas de distanciamiento social que hoy estamos utilizando, bueno, provienen de experimentaciones que, sin conocer en ese momento cómo se transmitían exactamente los virus, al final de la Segunda Guerra Mundial, algunas ciudades empezaron a experimentar esto de prohibir los teatros, prohibir las reuniones públicas, y se dieron cuenta que en esas ciudades los índices de contagio bajaban drásticamente. Hoy estas formas no médicas de enfrentar la pandemia provienen de esos antecedentes. Ahora, Pasó hace menos de 40 años, cuando, ¿se acuerdan? Un virus desconocido nos volvió locos durante mucho tiempo, el HIV, y que hoy sería impensable para nosotros tal vez haber alcanzado el grado de madurez que tenemos en cuanto a educación sexual o a educación de prevención de las enfermedades si no hubiéramos enfrentado esa pandemia. Ahora, por lo que ustedes fueron viendo en esto que finalmente se convierte en un programa, todo indica que vamos a un mundo donde vamos a estar mucho más aislados, es decir, todos los desarrollos que se fueron o que se venían haciendo donde tenía menos interacción el hombre se deben haber acelerado notoriamente. Bueno, uno se imagina tal vez el regreso de los megaconciertos o algo tan habitual para los porteños, ¿no? Como es viajar colgados del subte, alguna cosa casi folclórica, ¿no? Que lo teníamos como un hábito cotidiano, parte de nuestro ADN de ciudad. Bueno, tal vez esas cosas vayan a cambiar. ¿Qué pasa con las escuelas de 30, 40 chicos encerrados en un solo lugar físico, ¿no? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el comercio, en donde tal vez ya la concentración de miles de personas en un solo lugar no es viable? Vos me contás esto y yo al mismo tiempo que te escucho veo imágenes de lo que pasa en España, en Italia, y la gente es como que volvió como si nada. Sí. Porque la gente siempre trata de regresar, pero también es cierto que hay muchos hábitos que yo creo que se van a quedar para siempre. Hay regulaciones que se están estableciendo a partir de esta pandemia que posiblemente cambie industrias. La forma en que está, por ejemplo, el e-commerce, el comercio electrónico, saltando cuantitativamente a escalas que eran tal vez impensables hasta hace poco tiempo, está transformando la economía, está transformando. Yo conozco
conozco y todos conocemos muchísimas empresas que hasta este momento veían al teletrabajo, ¿no? Al trabajo remoto con cara de, bueno, pero la gente que se queda en su casa. Y hoy están entendiendo, che, pero ¿por qué estamos tal vez gastando fortunas en alquilar mega lugares en donde concentramos a cientos de personas cuando nos damos cuenta que en 3 meses de pandemia estamos siendo más efectivos, ¿no? Que la gente igual está conectada, que no pierde tiempo en viajar. Miguel, contame cuánta gente se requiere, porque además lo que está bueno de esto es que hoy los medios en forma inmediata tienen que preparar el programa, la producción, armarla. ¿Cuánta gente requiere un programa como el que van a estrenar? Bueno, lo que pasa es que un programa como el que vamos a estrenar, en este caso es una coproducción. Hay un equipo de History, que es el que habitualmente se involucra en los guiones, en el material de archivo, en las entrevistas, y hay un equipo que en paralelo, del lado de la compañía productora, que en este caso es Mobius Lab, que es una compañía del grupo Cisneros Media, hizo en paralelo el proceso de ir escogiendo cada uno de los temas y ordenándolos. Es una interacción que, honestamente, si te tengo que decir un número, bueno, habrá por lo menos 30 personas trabajando en esto, pero en locaciones diferentes, desde Argentina, desde Miami, desde varios lugares de América Latina, también desde México. Y Miguel, ¿cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Bueno, en cuanto se disparó a nivel mundial la pandemia, nosotros entendimos que esto era algo que nos iba a cambiar, que era algo que tenía un contexto histórico, y más allá de que en muchos medios el problema de la pandemia tiene que ver con la noticia del día, nosotros entendimos que tal vez el rol de History en un contexto histórico como este era tratar de dar ese paso hacia atrás y mirar la perspectiva. Entonces yo te diría que a fin de marzo esto ya estaba en marcha y tratando de dar esta perspectiva de, bueno, no hablemos de la pandemia en el pico de la pandemia, hay mucha gente que está hablando de eso ahora, hablemos de qué pasa después. Por eso es que este documental se llama Después de la pandemia y trata de encontrar esas respuestas. Y yendo a la historia, Miguel, cuando hicieron la investigación, a mediano y largo plazo, ¿qué cambios radicales observaron en la humanidad después de enfrentar cada momento de pandemia, de situación histórica tal cual está? Porque es cierto que lo que marca Antonio acá es un primer impacto de la gente saliendo como si nada hubiera pasado, desesperada por volver a esa normalidad, que ya no va a estar. Y después, en ese avance de la historia, ¿qué observaron los comportamientos sociales de la humanidad? ¿Cuánto cambiaron? Bueno, a ver, el que tenemos más cercano es el que mencionaba del VIH. No hay registro de un cambio tan acelerado en los hábitos de la humanidad como en lo que se refiere a educación sexual después de la pandemia del VIH. Después de la gripe española del 18, por ejemplo, con estas modalidades que en algunas ciudades de Estados Unidos hicieron estas pruebas, el concepto del distanciamiento social se ha transformado en algo que hoy vemos con naturalidad, pero hubo que pasar por muchos experimentos para que eso sucediera. Hasta te diría que la enorme mortandad en hombres después de la Primera Guerra Mundial, que estuvo conectado con la gripe española, también dio una oportunidad de apertura al trabajo femenino que en ese momento no estaba integrado a la cultura de la sociedad y que dio origen a una igualdad posterior en las décadas siguientes entre el hombre y la mujer. A veces las conexiones de la historia son totalmente impredecibles, pero lo que sabemos es que cuando se generan impactos tan profundos es inevitable que se generen cambios hacia adelante y generalmente muy acelerados. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, estaremos viéndolo, me parece.